Uno. Bueno, primero que todo muy agradecido con Daniel por habernos acompañado, por René, y vamos a empezar con nuestra primera sesión de soporte con ECMO para choque cardiogénico, ECMO cardíaco. Me acompaña como moderador el doctor Luis Caneo, director del programa de ECMO en el INCOR en Brasil y expresidente de Solatam, muchas gracias. Y están con nosotros Juan David Uribe, que es el director del programa de ECMO de la clínica Cardiovid en Medellín. Este es el hospital que más trasplante cardíaco hace en Colombia. El doctor Daniel Apsi, cirujano cardiovascular, jefe del programa de ECMO de la Fundación Favaloro en Argentina, pues institución reconocida internacionalmente. El doctor Miguel Lescano, quien dirige el programa de ECMO del Instituto del Corazón en Lima, Perú, y el doctor Samuel Stephens del Instituto del Corazón del INCOR en Brasil. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y vamos entonces a escuchar la primera conferencia del doctor Juan David Uribe. Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar hoy de cuándo pensar en soporte mecánico en pacientes con choque cardiogénico. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés, por lo menos hasta ahora, y vamos a intentar dividir la charla en dos bloques, aunque podría ser más extenso, y es choque cardiogénico, luego infarto agudo del miocardio y qué hacer en los pacientes con falla cardíaca aguda que tienen algunas consideraciones fisiopatológicas y de tratamiento un poquito diferentes. Entonces, para mí, pues la historia es mucho anterior a esto, pero básicamente desde el año 2018 se empezaron a evaluar, digamos, en el momento moderno, las diferentes estrategias para revascularización de los pacientes en choque cardiogénico. No nos vamos a detener a mirar esto con detenimiento, pero cuando intentaron comparar si se debía hacer la revascularización solamente del vaso culpable o de múltiples vasos, cuando la enfermedad coronaria tenía compromiso de más vasos, pues llegamos a la conclusión que era igual revascularizar solamente el vaso enfermo o hacer una revascularización completa. Yo no me quiero detener en eso, sino que quiero que miremos lo siguiente, y es que de esos pacientes, solamente el 28% de los pacientes, a pesar de que eventualmente estaban en choque cardiogénico, recibieron algún tipo de soporte mecánico. Y si bien la mortalidad es muy similar, aunque el estudio no estaba hecho para comparar soporte mecánico, cuando uno se sienta a mirar cuáles fueron esos desenlaces o los otros desenlaces que tuvieron diferentes de mortalidad, pues sin lugar a dudas había mucha más rehospitalización en aquellos pacientes que solamente revascularizaron el vaso culpable y no en aquellos que se hicieron revascularización de múltiples vasos. Eso, digamos, es importante porque eventualmente tener al paciente en un soporte mecánico permite que yo logre otras metas hemodinámicas y logre hacer una revascularización más rápida, que eso es algo que en el momento actual apenas estamos desarrollando, apenas estamos empezando a mirar. Y si vamos un poquitico más adelante, es importante evaluar cómo es que el mundo está interpretando hoy a los pacientes que hacen choque cardiogénico. Este es un estudio que a mí me parece muy interesante, 211 instituciones o 211 médicos que respondieron a una encuesta de cómo era el abordaje de ellos en pacientes con choque cardiogénico. La primera pregunta es ¿qué tan frecuente ven el choque cardiogénico? Y solamente el 38% ven al menos un paciente con choque cardiogénico por semana. Eso es muy importante porque cuando esa es la perspectiva, en realidad ver choque cardiogénico no es una condición muy frecuente en las diferentes unidades de cuidado intensivo, en especial si no están dedicados a cuidado cardiovascular. Cuando se les preguntó a las personas en qué tipo de hospital trabajaban, la mayoría, el 40% de los hospitales tienen la posibilidad de ofrecer todo, pero lo real es que no es fácil que todos los pacientes puedan ver en realidad, puedan tener todos los tipos de terapia.
Si se les preguntaba si tenían un algoritmo, un protocolo solamente para el manejo de choque cardiogénico y considerar el soporte circulatorio mecánico, solamente el 55% tenían un protocolo o un algoritmo. Y bueno, esto sería lo ideal, pero la verdad es que no se logra. El 81% de las personas pensamos, me incluyo en el término de los que pensamos, deberíamos declarar o deberíamos mostrar los casos de choque cardiogénico que tratamos por año. Yo creo que eso es muy importante porque de esa experiencia podemos aprender todo. Pero aquí viene donde yo me empiezo a preocupar. Solamente el 24% de las instituciones utilizan catéter de arteria pulmonar para el manejo de pacientes con choque cardiogénico. Me preocupa porque en los últimos 2 o 3 años, digamos, hemos tenido evidencia clara de que ponerle un catéter de arteria pulmonar a los pacientes con choque cardiogénico mejora la mortalidad. Solamente el 57% están familiarizados con algunas medidas ecocardiográficas, como puede ser el TAPSE, y con la medición del índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar y el poder cardíaco mecánico. Y solamente el 60% de las instituciones les ponen a las personas una línea arterial en el contexto de choque cardiogénico para poder hacer un monitoreo estricto de la presión arterial, cosa que si en choque cardiogénico uno de los parámetros más importantes es la presión arterial, pues yo debería tener un monitoreo adecuado de esos pacientes. El 70% de los que hacen monitoreo hemodinámico avanzado prefieren hacerlo con catéter de arteria pulmonar. Infortunadamente para mí, un 88% de las instituciones utilizan el lactato como una guía para el manejo. Ahorita les digo por qué infortunadamente para mí. Y el 51% utilizan una meta de presión arterial media como meta de tratamiento por encima de 60 milímetros de mercurio. En cuanto a vasopresores, no hay ninguna diferencia con la realidad. El vasopresor predilecto es la norepinefrina, que creo que casi todos, si tenemos disponibilidad de la norepinefrina, será el primer vasopresor que utilizaremos. Y el 44% deciden poner algún tipo de soporte circulatorio mecánico cuando el paciente no mejora o no responde a los vasopresores, y un 43% toma la decisión basándose en datos directos del catéter de arteria pulmonar. El soporte mecánico más frecuentemente utilizado es el balón de contrapulsación intraaórtico, de ahí el segundo en frecuencia es el Impella, y de ahí en adelante el tercero en frecuencia es el ECMO de no arterial, puesto de manera periférica como una estrategia de soporte de los pacientes. Hay discrepancias, digamos que ahí están partidos de cuándo o estamos partidos de cuándo se debería considerar el soporte circulatorio mecánico. Algunos los ponen antes de la intervención percutánea coronaria, otros lo ponen después, digamos que ahí quien manda es el paciente. Y cuando se les preguntó específicamente en su institución, claro, eso también depende de a quién le pregunten, el 48% de los centros ponían Impella como primera estrategia de tratamiento. Teniendo todo eso en mente, vamos a entrar ahora en materia. Creo que el parámetro más importante para yo definir que un paciente con choque cardiogénico debe ser soportado de algún tipo es el puntaje de inotrópicos. ¿Por qué el puntaje de inotrópicos? Porque es algo que yo lo tengo ahí, que me cambia minuto a minuto. Yo no estoy haciendo mediciones de lactato minuto a minuto para poder definir cuándo es que lo voy a montar. En cambio, yo sí modifico los vasopresores o los inotrópicos minuto a minuto. Y esto que ven ahí en la fórmula, no nos vamos a detener en la fórmula es muy fácil, es el score de inotrópico, no es otra cosa que una sumatoria de las dosis de dopamina, dobutamina, epinefrina, milrinona, vasopresina o norepinefrina. Aún, digamos, no tenemos involucrado el levosimendan, pero eso es lo que tenemos en la realidad. Y estos dos estudios que les voy a mostrar son dos estudios básicamente donde se intenta validar el score de inotrópicos. Hay más, pero estos son los dos que yo les quise traer acá para la presentación. Aquí son un combo de pacientes, 493 pacientes. Y sin detenernos mucho, quiero mencionarles esto, solamente esta parte. Miren aquí donde está el ácido láctico y miren cómo se comporta el score de inotrópicos. A medida que el score de inotrópicos aumenta, yo tengo un lactato que es en realidad más alto. Muchos de esos pacientes pues fueron soportados con algún tipo de dispositivo.
En este caso, el dispositivo más frecuentemente utilizado fue el ECMO, pero fíjense que a medida que yo voy aumentando el score de inotrópicos, tendré mayor necesidad de utilizar algún tipo de soporte mecánico. Y esto ya es el análisis multivariado. Cuando yo miro el análisis multivariado, fíjense que el lactato pierde el poder de discriminación para yo saber si ese paciente tiene mayor riesgo de muerte. En cambio, miren cómo se comporta el OTS en el score de inotrópicos, casi que cuando yo tengo un OTS por encima de 30 puntos, por encima de 20 o de 30, digamos que hay alguna discrepancia en el área bajo la curva, pero por encima de 30, yo ya tengo un riesgo de morirme prácticamente 4 veces más. Entonces, el lactato pierde la capacidad de predecir, el score de inotrópicos tiene mucho mejor poder de discriminación para yo definir en choque cardiogénico posinfarto que tengo mayor probabilidad de morirme. Y esta es, digamos, la segunda cohorte. Aquí ya ampliaron la validación del score de inotrópico, no nos vamos a detener aquí en esta gráfica, vámonos en realidad a lo que nos importa. Les pongo aquí el score de inotrópicos, un valor de discriminación de 30, uno también puede asumir un valor de discriminación distinto, pero con el valor de discriminación de 30 es quizás el que mejor nos implica. Y aquí les traigo en este pedacito el ácido láctico que se asoció a discriminación de mortalidad en este estudio es de 6.68. Es decir, si yo espero a que el ácido láctico esté alto, posiblemente el paciente ya va a estar gravemente enfermo, entonces no es un buen valor para predecir. Estancia hospitalaria, pues aquí la tienen, no nos vamos a detener mucho en estancia hospitalaria. 4 días fue el día de estancia en UCI, 9 días fue la estancia hospitalaria, de acuerdo a los inotrópicos, por supuesto. Hay un grupo de pacientes que lo soportaron. La mortalidad, pues aquí la vemos, no cambia, perdón, es mucho más alta a medida que el score de inotrópicos va aumentando, y a mí me gusta ese punto de discriminación en 30. Si uno lo suma con otros criterios puede que lo vaya a 20, pero a mí personalmente me gusta el score de inotrópicos en choque cardíaco posinfarto con un valor de discriminación de 30. Y fíjense nuevamente el odds del score de inotrópicos para predecir mortalidad, cuando lo discriminamos en 30, está más o menos en 2.5 veces mayor mortalidad, y teniendo un valor de discriminación de lactato que es alto, yo no alcanzo a tener una buena discriminación para predecir mortalidad en pacientes con choque cardíaco posinfarto. Y esto es lo que ocurre, digamos que la gráfica es relativamente diciente. A medida que el score de inotrópicos aumenta, yo tendré mayor probabilidad de morirme. Y si miro qué impacto tiene el hecho de que yo tenga manejo médico versus algún tipo de soporte mecánico, pues soportar al paciente mecánicamente, cuando es el momento, mejora el pronóstico de los pacientes. Aquí hay algo de interacción en este estimado puntual del hazard entre ECMO y balón, pero soportarlos mecánicamente cambia la mortalidad de los pacientes en el contexto de choque cardíaco posinfarto. Y la gente de Detroit, pues hace algunos años nos enseñó que soportar a los pacientes de manera temprana es quizás una muy buena estrategia para tratar de cambiar la mortalidad de los pacientes. Y básicamente tenemos algunos datos clínicos de los pacientes, que no los vamos a discutir acá con detalle, y unos datos hemodinámicos. Para el Detroit, pues utilizan el poder cardíaco y el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. De acuerdo a eso, toman la decisión de perfundir al paciente antes de la revascularización, completan la revascularización que haya que hacer, y de acuerdo a condiciones hemodinámicas y clínicas, una vez termina el procedimiento, se define si el paciente se decanula o si el paciente se traslada a unidad de cuidado intensivo con soporte mecánico y se decanula de manera diferida. En falla cardíaca aguda la situación es un poquito diferente. Esta diapositiva es solamente para recordarles los patrones que históricamente nos han enseñado. 4 patrones, 2 patrones calientes, seco y húmedo, 2 patrones fríos, 2 patrones fríos que pueden ser secos y húmedos. Ellos se combinan, pero es muy importante entender que en el espectro de cuidado intensivo la falla cardíaca puede tener varias manifestaciones. O yo puedo estar descompensado, o puedo tener compromiso de órganos, o puedo entrar en choque cardiogénico. Digamos que la falla cardíaca aguda baila en ese espectro, y de acuerdo al momento donde el paciente esté, su pronóstico cambia. ¿Por qué les traigo esto? Porque todo el mundo quiere evaluar ese patrón frío basándose en la perfusión de la piel, y creo que es un pésimo parámetro.
uno debería evaluar la perfusión de la piel o ese patrón frío, evaluando la presión arterial. Este estudio, publicado en JAMA ya hace algunos años, demuestra cómo cuando la presión arterial cae en pacientes con falla cardíaca aguda por debajo de 120 milímetros de mercurio, mi mortalidad y mi estancia hospitalaria empieza a aumentar. Y eso no es solamente mortalidad hospitalaria, sino también mortalidad a largo plazo. Entonces, fíjense ustedes, en la medida que mi presión arterial es más baja, yo tengo mayor probabilidad de morirme. Y cuando llego a ese límite de más o menos 120, mi probabilidad de morirme ya está entre el 5 y el 10%, lo cual ya es muy importante y creo que ese patrón de presión arterial sistólica es un patrón fundamental para yo evaluar si el paciente está frío. Eso, digamos que ese espectro ha cambiado, cada sociedad tiene un criterio muy importante, pero si uno mira criterios comunes entre los diferentes estudios de las diferentes sociedades, hay un parámetro que se repite de manera constante en el tiempo y de acuerdo al estudio que yo haga es tener una presión arterial sistólica por debajo de 90 durante más de 30 minutos o que requeramos algún tipo de soporte para tener una presión arterial sistólica por encima de 90. Si yo empiezo a combinar esa presión arterial sistólica junto con otros parámetros, perdón, la presión arterial media, junto con otros parámetros hemodinámicos, llegamos al poder cardíaco. El poder cardíaco yo lo puedo interpretar indexado o no indexado. No cambia, en el fondo no cambia, lo importante es saber si yo lo estoy teniendo indexado o no indexado. Y el poder cardíaco no es otra cosa que la presión arterial media multiplicada por gasto o por el índice dividido por una constante que es 451. Y si yo cojo esos dos parámetros, el gasto cardíaco y la presión arterial media, fíjense ustedes una cosa, cuando el gasto cardíaco está por debajo de 1,8 o cuando la presión arterial media está por debajo de 60, casi que yo de entrada ya sé si alguno de los dos parámetros está por debajo de ese nivel, que mi poder cardíaco está mal. Y ese parámetro de poder cardíaco tan fácil de hacer es prácticamente un fraccionario. Sabemos desde el año de 1991 que es el principal factor hemodinámico que se correlaciona con mortalidad hospitalaria en choque cardiogénico. Llevamos 30 años y pocas veces le hemos parado bolas. Entonces, yo tengo un poder cardíaco no indexado por debajo de 0,53 o indexado por debajo de 0,33, yo ya sé que tengo mayor probabilidad de morirme cuando estoy hospitalizado por choque cardiogénico. Y si yo empiezo a juntar ese poder cardíaco con el puntaje inotrópicos, que no lo vamos a repetir, pues yo ya tengo dos parámetros fundamentales que me permiten a mí evaluar el paciente en el ámbito clínico. Dos parámetros hemodinámicos, presión arterial media siempre la tengo, gasto cardíaco siempre lo puedo tener, bien sea medido por eco, medido por FIG, medido por SWAN. A mí no me gusta tanto el pico, pero también lo puedo medir por pico. En fin, métodos de medir el gasto cardíaco hay muchos. Y si yo los junto, empiezo a mirar, casi que soy capaz de meter a los pacientes, encasillarlos en esa clasificación que yo menciono Intermax. Ojo que el Intermax no es una clasificación clínica, pero los clínicos nos hemos apoderado de la clasificación para poder también meter a los pacientes en algún grupo y saber qué es lo que hay que hacer. Muy importante, si yo estoy en un Intermax 1, definitivamente necesito un soporte circulatorio mecánico en cuestión de horas, porque en cuestión de horas o días yo me voy a morir. Si estoy en un Intermax 2, depende del paciente, pero si yo ya tengo soporte inotrópico y disfunción orgánica, y si a eso le pongo modificadores del Intermax, definitivamente yo necesito un soporte mecánico porque con inotrópicos no vamos bien. Y ya para finalizar, esto es la forma como nosotros hoy vemos la vida. Creo que uno debería evaluar a los pacientes con choque cardiogénico, definir si estamos en el contexto de un síndrome coronario agudo o si no tiene un síndrome coronario agudo. Si yo no tengo un síndrome coronario agudo, debo ir a cateterización del lado derecho del corazón. En otras palabras, poner un catéter de arteria pulmonar. No era función de esta charla, pero ya sabemos en los 2 últimos años que poner un catéter de arteria pulmonar en el contexto de choque cardiogénico cambia la mortalidad. A todos los pacientes les debo hacer una eco. Si estoy en el contexto de un síndrome coronario agudo, yo debo ir a un cateterismo o una geografía diagnóstica. Debo definir si le tengo que hacer un cateterismo derecho. Y como estoy en choque cardiogénico,
debo tener un acceso vascular periférico y prepararme para un soporte circulatorio mecánico. ¿Cuál? El que tenga. Lo ideal sería empezar, de acuerdo a la condición hemodinámica, con balón o con ECMO. Si yo no tengo balón ni con ECMO, le pondré solamente un Impella. Si tengo solamente balón, le pondré solamente balón. Y si las cosas no están bien, lo debo remitir a otro lado. Pero definitivamente yo debo soportar al paciente. Una vez lo soporte, yo evalúo la hemodinámica, mejoro la perfusión, a mí no me mata el infarto, me mata en realidad la hipoperfusión y la disfunción de órganos, evalúo el poder cardíaco, el índice de pulsatilidad para poder evaluar tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, completo la revascularización, evalúo la parte hemodinámica y llevo al paciente a recuperación, bien sea con soporte mecánico o sin soporte mecánico. Fíjense que esta discriminación entre falla cardíaca en síndrome coronario agudo o no síndrome coronario agudo parte de la base de que yo primero identifique el choque. Yo identifico al paciente en choque y después defino qué es lo que el paciente requiere. Yo no digo infarto, revascularización y después resuelvo el shock. No, yo primero defino qué es lo que me va a matar al paciente me lo mata, el choque cardiogénico. Es importante evaluar que yo tengo unas metas clínicas, siempre una identificación rápida, siempre definir el soporte circulatorio rápido, porque como les digo es más importante perfundir y al mismo tiempo de que yo perfundo, en cuestión de pocos minutos puedo llevar al paciente a revascularización. Debo cateterizar porque yo debo hacer una medición objetiva de mis variables hemodinámicas y siempre que se pueda debo minimizar inotrópicos y vasopresores. No es que los inotrópicos y los vasopresores sean malos, pero si mi problema es mecánico, yo debo resolver los problemas mecánicos con problemas mecánicos, no con medicamentos, porque eso eventualmente me permite que yo tenga una mayor recuperación de miocardio. Tener en mente cuáles son los criterios de choque. Los criterios de choque son una presión arterial sistólica menor de 90 por más de 30 minutos o la necesidad de tener que utilizar vasopresores inotrópicos para que mi presión arterial para que mi presión arterial sistólica esté mayor de 90, tener un índice cardíaco menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, tener una presión de cuña mayor de 18, un poder cardíaco menor de 6 o un lactato que se va aumentando progresivamente en el tiempo. Es evidente que a mí no me gusta el lactato con choque cardiogénico, pero si usted lo va a discriminar, si usted lo va a utilizar, es muy importante que evalúe cuál es esa cinética del lactato y no quedarse solamente en el lactato, porque el lactato es un pésimo discriminador como valor único para choque cardiogénico. Muchas gracias a todos. Espero que hayamos aprendido un poquitico de choque cardiogénico y los esperamos en la sesión de discusión para resolver las otras dudas que tengan. Muchas gracias.